Bienvenidos hermanos al culto de la Primera Iglesia Bautista de Temuco. Hoy, 28 de febrero, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Y al momento de grabar esto, tenemos la triste noticia de que se encuentra el cuerpo del pequeño Tomás. Y con mucha tristeza, porque muchos hermanos estaban orando y también toda la sociedad preocupada por esto, lamentablemente se encuentra el cuerpo de este pequeño y se están haciendo en estos momentos las indagaciones para saber de qué se trata, cuáles fueron las causas y todo esto, pero lamentablemente no podemos comenzar tan alegres quizás este culto producto de estas noticias, y deseamos de todo corazón también que el culto sea agradable al Señor, pero como iglesia no podemos estar ajenas al dolor de la sociedad, al dolor de la familia, y también ante la impotencia de la muerte de un pequeño de 3 años, y que el Señor nos use como agente de paz, y que el Señor nos use también como iglesia para que seamos sal y luz en este mundo. Que el Señor les bendiga y que este culto sea un culto agradable al corazón de Dios. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en su misión, horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, Dios
Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Hermanos, le invitamos en este momento a que juntos en su casa podamos orar al Señor. Inclinen sus rostros y acompáñenme en la oración desde sus casas. Señor, primero que nada queremos darte gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia hacia nuestras vidas, Señor. Queremos agradecerte porque tú hasta hoy día has sido fiel, Señor, porque tu amor, tu compañía ha estado con nosotros a pesar de las cosas buenas y las cosas malas que nos pueden estar ocurriendo, tú estás con nosotros. Señor, y en este momento, como mi esposo lo dijo al principio, queremos elevar una oración por la familia de Tomás. Pedirte, Señor, que tú puedas poner paz en la familia de ellos y que nosotros, Señor, podamos siempre, ante lo que pase en la sociedad, poder orar, Señor, y poder interceder, Señor. Sé un bálsamo en la vida de la familia y te pedimos, Señor, que tú, Señor, puedas poner tu mano de amor y que tu justicia pueda, Señor, siempre salir a la luz. Te pedimos también por nuestros hermanos de la iglesia que están pasando por situaciones de enfermedad. Te pedimos, Señor, que tú estés con ellos, que tú los acompañes, que tú restablezcas su salud y que tú hagas su voluntad en sus vidas. También, Señor, te pedimos por aquellas familias que están quizás pasando por alguna situación económica compleja, que tu mano de amor, Señor, y tu mano de bendición pueda ser con ellos y que tú puedas abrir, Señor, una puerta de trabajo y así nosotros también como iglesia poder apoyar a nuestros hermanos e ir en apoyo de ellos. Gracias, Señor, porque a pesar de estar todavía separados, todavía no podemos reunir en el templo, te damos gracias porque este es el medio que nos permite estar unidos, juntos y poder alabar y bendecir tu nombre. Te pedimos, Señor, que la palabra que hoy día va a ser dada, que pueda llegar a nuestros corazones y que nos permita poder reflexionar, cuestionarnos y poder hacer un cambio en nuestra vida. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Él no cambia, hey. Él no cambia, hey. Él no cambia. Su gracia me alcanzó, me alcanzó. Misericordia me seguirá. Su gracia me alcanzó, me alcanzó. Misericordia para siempre. Hoy yo libre soy. El velo se rasgó por mí. Su amor sin fin.
no cambia. Su gracia me alcanzó, me alcanzó. Misericordia me seguía, su gracia me alcanzó, me alcanzó. Misericordia para siempre. Hoy yo libre soy. El velo se rasgó por mí. Su amor sin fin reposa sobre mí. Su gracia me atrae, nunca me dejará. Su amor sin fin, Él nunca cambiará. Aún sin merecer, siempre me aceptará. Donde pueda estar, su gracia estará. Aún si he de correr, su gracia estará. Aún si he de caer, su gracia estará. Estará conmigo. Donde pueda estar, su gracia estará. Aún si he de correr, su gracia estará. Aún si he de caer, su gracia estará. Donde pueda estar, su gracia estará. Y si he de correr, su gracia estará. Aún si he de caer, su gracia estará. No correré, no me puedo esconder. Su amor y gracia no me dejaron de perseguir. No correré, no me puedo esconder. Su amor y gracia no me dejaron de perseguir. No correré, no me puedo esconder. Su amor y gracia no me dejaron de perseguir. No correré, no me puedo esconder. Su amor y gracia no me dejaron de perseguir. No me dejaron de perseguir. No me dejaron de perseguir. No me dejaron de, no me dejaron de, no me dejaron de perseguir. Su amor sin fin reposa sobre mí. Su gracia me atrae, nunca me dejará. Su amor sin fin, Él nunca cambiará. Aún sin merecer, siempre me aceptará. Donde pueda estar, su gracia estará. Y si he de correr, su gracia estará. Aún si he de caer, su gracia estará. Estará. Oh, su gracia me alcanzó. Estimados hermanos, como ustedes saben, estamos en una serie basada en el libro de los Hechos para encontrarnos con el Cristo de los Hechos. Hoy continuaremos con el capítulo número 8 y del capítulo número 8 voy a leer el pasaje de Hechos 8 del 25 en adelante. Felipe y el etíope. Un ángel del Señor le dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carro, leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía el profeta Isaías le preguntó: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo?
¿Y cómo voy a entenderlo?, contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro?, le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando en ese mismo pasaje de las Escrituras, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y dijo al eunuco: mire, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar el carro y ambos bajaron al agua, y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. En cuanto a Felipe, apareció en Azoto y se fue predicando el Evangelio en todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. El Señor bendiga su palabra y que nos permita de ella siempre extraer tesoros de enseñanza y de aplicación para nuestra vida. Buenos días, hermanos. Les saludo en el amor del Señor y es un privilegio nuevamente de compartir con ustedes la palabra del Señor en el día de hoy. Y ya como hemos estado trabajando durante estos domingos en el libro de Hechos, con un título grande que hemos dado a conocer, que es el Cristo de los Hechos. Y hoy día vamos a centrarnos en un texto que la semana pasada el pastor Israel tocó en el capítulo 8, pero esta vez vamos a hablar del libro de Hechos, del capítulo 8, pero del 14 al 40. Y como título, para que podamos ir viendo este título que va a estar transversalmente tocando toda la predicación, que es el Cristo de Felipe, ¿ya? Este Cristo que para Felipe fue tan importante en su vida y cómo este Cristo le transformó su vida. Entonces, quisiera invitarles en esta reflexión a ver el contexto de la historia que nos relata Lucas, ya que Lucas es el que escribe este libro. Y quisiera resaltar en este caso 4 aspectos que para mí son importantes. Uno es que es en Samaria o a las afueras de Jerusalén que sucede esto, tanto en Samaria como después en el desierto que está entre Jerusalén y Gaza. Y ahí es un aspecto. El otro aspecto de que Felipe no era uno de los 11 que estuvo con Jesús, sino que era uno de los diáconos que aquí se resalta. Otro aspecto es que es Samaria, donde se inicia este relato, que era un lugar que para los judíos, si volvemos al libro de Juan, capítulo 4, los discípulos evitaban pasar por ese lugar, y los judíos, porque era un lugar que para los judíos no era un lugar para visitar. Y cuarto, que en este caso estaban dispersos, como dice ahí en el 8.4, dice: mientras tanto los que se habían dispersados iban por todas partes. Entonces era un contexto bien especial. Entonces, pero este Dios, aún viendo esos 4 puntos o aspectos, esta historia continúa impactando a otros. Y hoy día es lo que uno espera, es que este Cristo de Felipe nos impacta, porque transformó la vida de Felipe y a la vez lo da a conocer. Entonces este relato principalmente nos muestra el actuar de un hombre que, lleno del Espíritu Santo, como lo dice en capítulos antes, dice: la gente ve que, y como dice ahí, de que la gente veía que este hombre lleno del Espíritu Santo, decía que ahí en el 13 dice que lleno de asombro veían las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. Tanto la gente, pero aquí hay un detalle que dice: incluso el mismo Simón creyó y se bautizó y siempre andaba con Felipe.
lleno de asombro veía las señales y los milagros que Felipe hacía. Obviamente la gente de ese lugar también observaba eso. Entonces, y en este caso, y en respuesta a eso, los que estaban en Jerusalén anuncian, en este caso, envían, como dice en el 14, los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que en Samaria se había recibido la palabra de Dios y enviaron a Pedro y a Juan. Claramente, a través de esta situación, y vamos ahí al capítulo, de caso 7, cuando Esteban, a causa de la muerte de Esteban, se produce una persecución y se dispersan. Pero esto quizás uno lo ve en un momento negativo, pero Dios transforma esa situación. Y obviamente al ser dispersado en hacia distintas direcciones, el Evangelio es anunciado así también. Entonces el Cristo que Felipe conoce es un Cristo transformador de vidas. Y eso es lo que nosotros hoy día tenemos que entender y comprender para nosotros. Un Cristo transformador, un Cristo que transforma vidas. Y eso es importante. Por eso quiero enumerar dos aspectos en los cuales me quiero detener. Uno es que en toda ocasión el Cristo de Felipe nos sorprenderá. En toda ocasión, en todo momento, este Cristo nos va a sorprender. Porque es interesante que aquellos que se encontraban en Samaria escucharon el anuncio de Jesús en boca de Felipe. En este caso, y ahí es interesante ya que él, estando en ese lugar, anuncia el Evangelio. Da a conocer este Evangelio nuevo, estas buenas nuevas para la gente que estaba ahí. No olvidemos de que hubo una mujer que estuvo con Jesús en Samaria y a la vez ella logra entender de que ese Jesús es el Mesías y anuncia a los demás. Pero posteriormente, años después, nuevamente aparece Samaria en el radar del Evangelio, pero aquí en este caso con Felipe. Alguien que está lleno del Espíritu Santo también y a la vez que anuncia. Pero lo interesante de que cuando llega, en este caso, a Samaria, Pedro y Juan, aquí dice el relato en el versículo 15-16, donde usted puede leer, dice que cuando estos llegaron, oraron. En este caso, oraron por ellos, aquellos que conocían, abrieron su corazón, dice, para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos, ya que solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y eso también da cuenta de que este Cristo nos sorprende, ya que ellos requieren ser sellados con el Espíritu Santo. Entonces, y debemos dar cuenta de dos aspectos frente a este texto y a este relato. De que este pasaje nos habla sobre que el Evangelio rompe toda clase de barreras sociales, étnicas y a la vez, en este caso, lo que la persona puede ver, tres cosas: sociales, raciales y étnicas. El Evangelio rompe eso. Y también que Dios es el dueño de la misión y guía y empodera a aquellos que envía. Y eso es tan importante para nosotros hoy en día. Entonces, donde quiere que estemos nosotros, y hoy en día donde estamos dentro de un contexto, dentro de una región que obviamente ha pasado distintas situaciones, pero Dios es quien envía, Dios es el que lleva hacia adelante este Evangelio. Y así ha sido este Evangelio en este tiempo. Nosotros como bautistas, como iglesia que decimos ser bautistas, decimos que entendemos que la centralidad del Evangelio es la palabra del Señor. Nosotros somos aquellos que somos enviados a otros a llevar el Evangelio a otros lugares. Y eso lo establece ahí en Hechos 1:8, y así ha sido siempre. Jesús nos invita a llevar este Evangelio a otros. Y esto hay que destacarlo. Pero miren aquí lo que relata esta historia. Dice que esta gente, estos hermanos, reciben, en este caso dice que reciben el Espíritu Santo, pero hubo alguien aquí que dice que al ver, Simón, que el Espíritu Santo se recibía por la imposición de mano de los apóstoles,
¿qué hace él? Les ofrece dinero. Y mire lo que les dice. Denme también a mí este poder, para que cuando yo imponga las manos sobre cualquier persona, ésta reciba el Espíritu Santo. Si uno va al versículo 13, mire lo que dice. Incluso el mismo Simón creyó y se bautizó, y siempre andaba con Felipe. Mientras leía esto y escribía esto, decía que, y lo puse así, dice, sin embargo, un hombre, en este caso Simón, quien viendo los milagros creyó y se bautizó. Este evangelio no había llegado a su corazón. Mi pregunta es, y esta pregunta también se la hago a ustedes, los que están ahí escuchando, los que van a escuchar. Quizás has visto milagros en tu vida, has visto milagros de parte del Señor. Quizás has sido bautizado. Y mira lo que voy a decir, quizás eres miembro de una iglesia. Pero la pregunta es, ¿Cristo ha llegado a tu corazón? Y eso es la clave de todo esto. Simón, siendo conocedor del Evangelio, siendo alguien que uno puede decir, pero si este se bautizó, participa en la iglesia, pero jamás llegó a conocer o dejó entrar a Cristo en su corazón, como Felipe lo dejó entrar. Por eso es tan importante reconocer que este Cristo debe impactar nuestra vida. Y eso, ya que Felipe conoció a este Cristo y transformó su corazón, pero no el de la vida de Simón. Por eso, después de eso, Pedro le dice que tu dinero perezca contigo si crees que el don de Dios puede comprarse. Y mira lo que dice ahí. Cuidado hoy en día, hermano. El Evangelio no se trata de con cuánto yo voy a aportar a la cual Dios me va a retribuir. No tiene que ver con eso. Hoy en día existe un Evangelio que es tan manipulador. Existe gente que manipula el Evangelio pensando que cuanto tú más das, Dios va a dar a favor de eso. No tiene que ver con eso. Cuidado. Por eso Pedro le dice, arrepiéntete de tu maldad y ruega a Dios. Tal vez Él te perdone de ese mal pensamiento. Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce la intención de tu corazón. La forma como tú vives tu Evangelio, la vida de Cristo en tu vida. Y eso hay que tener cuidado, hermano. Por eso, ahí Simón lógicamente reacciona frente a eso, como dice el versículo 24. Rueguen por mí al Señor para que no me sobrevenga nada de lo que han dicho. Entonces, hermanos, cuidado frente a este tema de cómo yo vivo este Evangelio. Quizás me comporto como un buen cristiano, quizás vivo una vida que otros dicen que buen cristiano es, pero jamás el Evangelio ha llegado a ese corazón que transforma una vida completamente. Y eso es lo que cambia una vida. Y por eso en Felipe entendió este Evangelio y fue transformado, y a la vez este Cristo de Felipe transformó esta vida y a la vez fue comunicador de esta vida para otros que estaban fuera en este caso, de lo que es el radio de Jerusalén. Estaba en Samaria. Pero miren lo interesante frente a esto, ya que posteriormente en el 25 dice, después de haber testificado y proclamado la palabra de Dios, en este caso, ellos volvieron a Jerusalén. ¿Quiénes? Bueno, Pedro y Juan volvieron a Jerusalén. Y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. ¡Qué hermoso! A medida que se acercaban a Jerusalén, ellos no callaron, sino que siguieron hablando del Señor. Pero lo interesante que, como decíamos en este primer punto, en toda ocasión el Cristo de Felipe nos sorprenderá. Pero así también podemos decir que aún en el desierto, el Cristo de Felipe también nos va a sorprender. Y eso, hermano, lo podemos ver ahí en el 26 hasta el 40, ya que esta historia ha sido tantas veces leída y tantas veces predicada. Y cuando uno la lee y la vuelve a leer, se da cuenta de este impacto que hace Felipe, ya que dice que un ángel del Señor, le habló a Felipe y le dijo, prepárate para ir al desierto del sur, por el camino que va de Jerusalén a Gaza. Como dice ahí,
En este caso, estos dos discípulos se vuelven a Jerusalén, predicando la palabra, camino en distintas poblaciones de Samaria, pero solo después de testificar y proclamar. Pero es a Felipe que por medio de un ángel que le dice a dónde debe dirigirse. ¿Será que el desierto, será que en el desierto el Señor también habla? ¿Será eso? ¿Será también? Y ahí yo pensaba y decía, bueno, para el desierto obviamente uno dice, pero si no hay nada, no se ve nada, no hay nada a quien hablar. Pero Dios ocupa aún las situaciones más complejas y Dios las transforma, porque este Cristo siempre nos va a sorprender. Entonces, si uno puede decir, bueno, el desierto, quizás lo puede traer al día de hoy. El desierto, ¿cuántas veces uno dice, estoy pasando por un desierto en una sequedad espiritual y de muchas situaciones? Pero Dios, aún en las situaciones que tú estás viviendo hoy, Dios puede enviarte a predicar esa palabra que te puede sorprender a ti y a otro que lo requiere. Porque en el desierto Dios tenía todo preparado para una persona. Por eso, en este caso, justamente nos sorprende Dios. Y así también, mire, mientras pensaba, recuerdo la parábola, en este caso, de la oveja perdida. Ya que aquí se da eso. Como este pastor deja la 99 y va en busca de aquella que estaba perdida. Aún en el desierto había una persona que requería que escuchara la palabra y su corazón fuera impactado. Entonces, ¿qué hizo Felipe? Miren lo interesante. ¿Qué hizo Felipe? Simplemente obedeció. Y eso es todo, obedeció. Y como resultado se encuentra con este etíope. Y las características que da de este etíope, en este caso Lucas, son interesantes. Dice que era un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de Etiopía, y era, en este caso tenía un cargo, el administrador de todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Mire las características que da. Entonces, con este etíope que viene de una región, en este caso, como dicen ahí en el libro de Hechos 1:10, dice de las regiones de África y más allá de Sirene. En este caso, obviamente, era un lugar muy, muy lejos. Entonces, como dato, y como dato geográfico del lugar donde venía este etíope, y ahí este servidor de Candace, está, y mire, según los datos geográficos, dice que está ubicado a 2.600 kilómetros, donde en este caso, en el camino que recorrió desde Jerusalén hacia ese lugar. Eso habla, en este caso, dentro del transporte de eso entonces, que era, y como dice ahí, que iba de regreso en su carro, lógicamente tenía una posición económica, social bien importante, pero en el transporte y la forma de moverse, más o menos se calcula que hubiera demorado 3 meses de salir de ese lugar, de Candace hacia Jerusalén y volver. En el fondo eran 6 meses de viaje. Entonces, lógicamente, era algo importante para este etíope. Pero este evangelio espera que cada persona específica y su necesidad, este evangelio es para cada persona específica y sus necesidades. Dios se preocupa del detalle para que esa persona logre entender. Por eso en este caso lo que dice 28 y 29, que iba de regreso en su carro, pero dice que iba leyendo el profeta de Isaías, leyendo. Y el Espíritu le dice a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Mire qué interesante. Iba leyendo, quiere decir que este funcionario iba con un pergamino leyendo. Lógicamente, para tener un pergamino se requería dinero, porque era costoso tener un pergamino. Pero lo iba leyendo. Y a la vez dice que lo estaba leyendo, pero el Espíritu le dice a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Entonces, cuando Felipe se acerca y lo oye leer al profeta Isaías, y tan importante esto, acercarse a las personas. Hoy en día requerimos acercarnos a aquellos que están leyendo. Hay tanta gente que está leyendo el Evangelio hoy en día, está leyendo la palabra del Señor, pero no entienden. Por eso, ¿cuántos hay hoy en día
que aún leyendo no entienden, como dice ahí Marcos. Hoy, mira lo que dice Marcos 8:8, y eso lo estaba buscando. Y dice que toda la gente, caso Marcos 8:18, dice, tienen ojos, pero no ven, tienen oídos, pero no oyen. ¿Acaso ya no se acuerdan? ¿Cuántas veces hay gente que lee la palabra del Señor? La leen, pero no entienden, no comprenden. Quizás para este etíope leía la palabra, pero no entendía. Se requería que alguien le ayudara. Por eso hay mucha, en este caso, levadura que debemos sacar para comprender la verdadera palabra. Aquello que, en este caso, estorba, hay que sacarlo, porque hay un propósito mayor de escuchar la palabra del Señor. Y como dice ahí también, ahí en 1 Pedro 2:2, mire lo que dice 1 Pedro 2:2 para que usted pueda ver. Dice que busquen como los niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcan y sean salvos. Hay que buscar lo mejor, aquello que es claro para nuestras vidas, a través de su palabra y comprenderla. Debemos ser capaces hoy, como Felipe, de hablar de Cristo y que nos sorprende de su evangelio con otros. Acercarnos a otros, acercarnos a aquellos que no entienden. Hoy en día en las redes sociales, este mismo medio, hay tanta gente que requiere ser reorientada con el evangelio, reorientada con la palabra del Señor. Hay gente que lo requiere. Son elementos, son medios que tenemos para predicar la palabra del Señor y para que otros comprendan. La palabra del Señor es para que aquellos que van en sus propios carros de vida, en sus propios caminos de vida, pero Dios tiene un propósito para acercarse a esas personas y puedan ser reorientadas con el evangelio de la palabra del Señor. Y tú y yo somos aquellos llamados como Felipe a obedecer y acercarnos a ese carro de la vida de esa persona y que ese evangelio impacte a esas personas con lo que el Señor hace en tu vida. Por eso el desierto es el lugar perfecto para que en el silencio del desierto, en la sequedad del desierto, Dios saca agua, saca vida de las personas que requieren. Y tú y yo somos capaces, por medio del Espíritu Santo, reorientar la vida de otros, porque la palabra del Señor nos impactó a nosotros con su evangelio. Por eso tú y yo debemos conocer a este Cristo de Felipe. Y la pregunta es, ¿cómo es el Cristo de Mauricio? ¿Cómo es el Cristo tuyo? ¿Es aquel que nos invita a llevar la palabra del Señor, nos invita a acercarnos a otro? Por eso, como dice el versículo 33, o como dice ahí cuando se acerca, en este caso, Felipe a este etíope, dice se acerca y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? ¿Qué dice el 31? Le responde, ¿y cómo voy a entender si no hay nadie que me enseñe? Y le rogó a Felipe y dice, sube a mi carro. Tú y yo debemos ser capaces de preguntar a otros, ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes? ¿Cuántos hay en la vida que caminan por ese mismo camino, sin entender, sin comprender, sin entender lo que la vida está diciendo? Por eso, como dice, y mire, yo recordaba eso, cuando Jesús se acerca a esos dos hombres que iban camino a Emaús, como dice ahí en Lucas 24:14. Iban hablando de todo lo que había sucedido. Y mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y los iba acompañando. Pero ellos no lo reconocieron. Y es que parecían tener vendados los ojos. Y se veían tristes. Y ahí sigue el relato. Pero, y él les pregunta a Jesús, dice, pero, ¿y qué ha sucedido? Y ellos le respondieron, pero, ¿tú no sabes lo de Jesús de Nazaret? Y ahí empieza ese relato. Jesús se acercó a ellos. Así como Jesús se acerca a estos dos hombres, también Felipe se acerca a este etíope. Asimismo debemos nosotros acercarnos, porque no es que seamos nosotros, sino que es Dios a través de nosotros. Nos debemos acercar y hablar de este evangelio. Acércate a aquellas personas que requieren escuchar este evangelio. Acercarse con la palabra viva. Se le acercó. Oye, tú,
Hoy tú y yo debemos ser capaces, tenemos esa palabra de Dios viva para que otros logren comprender y que su corazón sea abierto. Y obviamente aquí nos habla de este relato, de que muchos escucharon, muchos comprendieron. Y aquí el etíope obviamente estaba leyendo el libro de Isaías, y ahí donde, y el relato. Pero el eunuco le pregunta, te ruego que me digas, ¿de quién habla este profeta? ¿De quién es? ¿Acaso habla de sí mismo o de algún otro? Y ahí Felipe dice, le empezó a explicar a partir de la escritura que leía. Y le habló también de las buenas noticias de Jesús. Entrelazó todo el plan de Dios que tenía para el ser humano y para este etíope. Por eso es tan importante acercarse a la gente y explicarle de dónde está leyendo, de dónde está tratando de comprender. Y tú y yo tenemos esa comprensión porque Cristo ha llegado a nuestro corazón. Por eso, acercarse y saber orientar a estas personas, a los que hoy en día requieren requieren que les escuchemos. Y aquí hay una nueva forma de ser guiados, en este caso, y se cumple esta palabra. Y mire qué interesante, porque posterior a eso, cuando le explica en el 35 Felipe todo a partir de esta escritura leída, dice que en el camino encontraron agua. Y el eunuco dijo, aquí hay agua, ¿hay algo que me impida ser bautizado? Entonces, ¿qué le dice Felipe? Si quieres de todo corazón, puedes ser bautizado. Y el eunuco respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y el eunuco mandó a detener el carro, y ambos descendieron al agua, y Felipe lo bautizó. Y cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor llevó a Felipe, y el eunuco no volvió a verlo, pero siguió su camino lleno de gozo. Este es el impacto del Evangelio, hermano. Y aquí se cumple todo lo que dice en Mateo 28, del 18 al 20. Y a ser discípulos a todas las naciones. A ser discípulos. Y mire, el compromiso tuyo es comprometerte con aquellos que están escuchando la palabra del Señor. Acercarte a ellos, comprometerte, enseñarles, pero así también discipularlos. Y como resultado de todo esto, esa persona finalmente se va a bautizar. Entonces comprométete con aquellos que están escuchando el Evangelio a través de ti. Comprométete con esas personas. Comprométete con aquellos que están alrededor tuyo. No los dejes solos. Felipe se comprometió en guiarlo todo hasta ser bautizado. Y dice que después siguió su camino. En el carro de la vida, hermanos, muchas veces nos vamos a acercar a tantas personas en este camino de la vida. Pero cuando te acerques a una persona, comparte con el Evangelio. Y mientras estén juntos, comparte el Evangelio y cumple el propósito de discipular a otros. Por eso es tan importante. Y aquí dice de que, posteriormente a eso, de que cuando pasa todo esto, se bautiza. Dice que Felipe es llevado por el Espíritu a otro lugar, pero el eunuco no lo vio. Pero ¿saben qué? Siguió su camino gozoso. Cambió su vida, fue transformada su vida por la palabra del Señor. Y eso es lo que hoy día tú tienes que entender, de que el Evangelio transforma y llena la vida de gozo para otros. Por eso, mientras tanto, ¿qué pasó con Felipe? Dice, se encontró en Azoto, una región cercana a la costa mediterránea, al norte de Gaza, y que siguió camino, en este caso hasta Cesarea, pero ¿sabe qué? No siguió en silencio. Dice que anunció el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Ese es el Evangelio. No cesar de predicar el Evangelio. Donde estés, en cualquier lugar, cualquier oportunidad, acércate a esa persona, acércate, así como Felipe se acercó. Acércate, porque este Cristo de Felipe es el mismo Cristo que tengo yo y está en tu vida, está en nosotros, porque transformó nuestra vida y podemos hablar de otros a través del testimonio y de las buenas nuevas. Ese es el verdadero Evangelio. Por eso te quiero invitar, como que esa bendición siempre va a estar en la vida de todas las personas. Y qué interesante que Felipe y su familia también. Ahí dice, usted puede leer después en Hechos 21:8, que sus hijas también servían al Señor.
Cuando tú dejas que el Evangelio impacte tu vida, toda tu familia es impactada. Así que te quiero invitar que este Cristo que Felipe predicaba es el mismo Cristo que tú y yo predicamos hoy en día y que impacta a naciones, a distintas etnias, a distintos lugares. Y en eso es nuestra labor de hoy día. Así que le invito a orar y a dar gracias a Dios en este momento. Señor Jesús, gracias por esta palabra tuya que estamos entregando hoy día. Gracias por Felipe. Gracias porque Felipe obedeció a tu palabra, a tu evangelio. Este evangelio lo transformó a él completamente y conoció y reconoció que este Cristo que él conoció también podía transformar otras vidas. Transformó la vida de Simón, pero tuvo que arrepentirse después y reconocer nuevamente que este Cristo necesitaba nacer en su corazón. Pero así también en este etíope, que iba camino a su lugar de donde él vivía. Pero tú tenías un propósito para este etíope y para Felipe. Señor, ¿cuántas veces tú nos invitas a acercarnos a otros para que otros escuchen y reordenen su vida al propósito tuyo? Permítenos ser como Felipe. Permítenos ser como aquel que nos acercamos al carro de otros, al carro de la vida de otros, y que sus vidas sean impactadas. Tendremos que sentarnos con ellos, tendremos que hablarles de ti, reorientar su vida a través de tu palabra y cumplir el propósito que tú tienes para ellos. Y eso es un evangelio transformador. Gracias, Jesús amado, por esta palabra de hoy día, y en todo, Señor Jesús, guíanos. En Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermano, en todo. Bendiciones. Muros rodeando estoy, pensé que caerían hoy. Nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya, nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel,
Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. Wow. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Buenos días, hermanos. ¿Cómo estuvo el verano? Como grupo de alabanza nos tomamos unas vacaciones durante enero y febrero para poder volver con las pilas renovadas y puestas para enfrentar este nuevo año. Que si bien es parecido al anterior, tenemos una pequeña ventaja porque ya estamos acostumbrados y ya sabemos a lo que nos estamos enfrentando. Con nuestra confianza y mirada puesta en Dios, tenemos la convicción de que todo nos va a ayudar para bien. Las actividades de la iglesia se han visto disminuidas. Sin embargo, hay muchas que se pueden seguir haciendo de manera virtual, como los cultos de oración, reunión de jóvenes. Es por esto que los quiero invitar, a quienes estén interesados, a ser parte del grupo de alabanza de nuestra iglesia, a participar de la primera junta del GA 2021. Esta se realizará el día domingo 7 de marzo a las 19 horas por la plataforma Meet. Los que quieran participar me pueden enviar un correo o hablarme a mi WhatsApp para hacerles llegar el enlace. Esta junta tiene por finalidad organizar el trabajo del GA, además de presentar alguna idea e inquietudes para este año. Recuerde, el día domingo 7 de marzo a las 19 horas. Me escribe y le hago llegar el link. Bendiciones y que el Señor nos guíe en este nuevo año. Hemos llegado al final de este culto y esperamos que haya sido una gran bendición para cada uno de ustedes. Les deseamos las más ricas bendiciones, que el Señor los acompañe, que el Señor esté con ustedes y con su familia y con todos los proyectos. Ya se nos viene marzo, los niños van a entrar al colegio, así que les deseamos un buen regreso a cada uno de los estudiantes de nuestra iglesia. Que el Señor lo bendiga. Que el Señor les bendiga, hermanos, que tengan una excelente semana y que el Señor pueda estar con nosotros. Y como ya lo dije al inicio, que el Señor haga que nuestra iglesia y la iglesia de Cristo sea una iglesia que sea sal y luz. Y también, así como lo pasó con Felipe y el etíope, seamos una iglesia misionera, una iglesia que predica el Evangelio y comparte las buenas nuevas. Que el Señor les bendiga.